Buenas noches, queridos hermanos, amigos, bienvenidos a tu programa, Mensaje a la Familia. Estoy esta noche aquí con el pastor Raúl Cámara. Le damos la bienvenida a la audiencia a esta programación. Es un honor estar aquí y representar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y que Dios nos permita en esta noche traer palabras de consuelo y de aliento a la familia, ¿verdad, hermano pastor? Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche estamos de nuevo en conexión con ustedes, esperando que el mensaje de esta noche sea de bendición. Primeramente, la es para nosotros poder compartirla y que el Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender, retener y ser hacedores de esta palabra. Les doy la bienvenida y dándole gracias a Dios por estar de nuevo con ustedes en esta noche. Bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo de oración, vamos a darle gracias a Dios, Padre Celestial, en esta preciosa noche. Damos gracias por el privilegio de la vida que nos regalas y el honor de poder exaltar tu nombre. Sí, sí. Agradecerte de tu infinita misericordia y tu cuidado sobre nuestras vidas. Te pedimos, Dios amado, que uses nuestros labios, nuestra mente y corazón para glorificar tu nombre primeramente y luego predicar esta palabra, enseñar esta palabra y edificar los corazones de la audiencia, de tu pueblo, de aquellos que están pasando luchas, pruebas en la familia, Señor. Este mensaje que es dirigido a la familia, Señor, tenemos el propósito firme de parte de nuestro Dios de que tú consueles los corazones, que en el tiempo de tribulación y en tiempo de angustia y en tiempo de necesidad espiritual, y cualquiera sea la necesidad, que tu Santo Espíritu ministre las vidas, ministre los corazones, trayendo esperanza, trayendo fortaleza, trayendo fe a la vida de la audiencia, Señor. Desde aquí, Señor, hasta donde llegue esta señal en las diferentes regiones y países, bendecimos a cada una de esas familias que están en sintonía en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor, esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar del Evangelio de San Juan, capítulo 6, 19, 21, y también del pasaje de Mateo 14, del 22 al 33, que es relativamente el mismo pasaje bíblico, pero en Mateo un poquito más amplio, ¿verdad? Sobre cómo Jesús, caminando sobre las olas, en una noche de mucha tormenta y mucha inquietud, cuando los discípulos navegaban solos en la barca, Jesús caminando se aproximó a ellos y vamos a hablar de lo que esto puede representar para la vida de la audiencia, para nuestra propia vida. Precisamente no andamos en barcas en estos días, pero el arca nuestra se llama Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, quisiera usted dirigirnos en la lectura bíblica, pastor. ¿Está listo ahí con qué pasaje? Si tiene alguno, o nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6 y verso 19. El hermano nos va a hacer el favor de ponerlo en la pantalla también. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 19 al 21. Amén. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjese, pastor, que lo curioso de este pasaje bíblico es que ya los discípulos habían estado con Jesús aproximadamente 2 años y habían visto una serie de milagros que habían ocurrido. Inclusive en el contexto de esta lectura bíblica se da el milagro de la multiplicación de los panes y los peces justo antes de entrar a la barca. De hecho, Jesús les predicó desde la barca cuando se multiplicaron los panes y los peces. Y luego de haber hecho ese milagro de multiplicar panes y peces, oscureció y Jesús se separó de sus discípulos y los discípulos les dio instrucciones: los voy a esperar al otro lado, y ellos tuvieron que empezar a remar. Y
situación que yo veo en este pasaje bíblico es de que los discípulos están acostumbrados a los milagros, ya están viviendo la fase de los milagros y han estado con el Señor conviviendo de cerca. Y cuando uno convive de cerca con el Señor, se tiene que ir acostumbrando a los milagros, a las cosas sobrenaturales. ¿Sí o no, pastor? Sí, cuando ya realmente cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y vamos conociendo al Señor, tenemos que acostumbrarnos a cómo Dios obra. Ya no es lo que nosotros pensamos cómo va a obrar, sino como Él sabe mejor que nadie cómo va a obrar. Y como Dios obra en el nivel espiritual, como Dios obra, es un nivel sobrenatural, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una enfermedad, el médico dice, y hasta aquí llegaste, ya no hay más medicina, ya no puede hacer nada. Entonces, cuando entra el Señor y sobrenaturalmente hace la sanidad, ¿no? Es en lo sobrenatural. Hay testimonios que ha llegado gente que tenía un tumor y dijeron, después de ir a una noche de oración, estar orando, intercediendo con el Señor, y cuando van con el doctor ya no hay tumor, y dice, bueno, esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Y que no se lo explican, pero ellos saben que fue Dios, ¿no? Dios obra sobrenatural porque Él es un Dios sobrenatural. Hay una jovencita de la iglesia que yo conocí hace como unos 8 años, y esta muchacha lloraba mucho, y en una de las noches de oración me dijo, pastor, quisiera que oraran por mí porque tengo cáncer en la matriz. Y entonces nos metimos en un periodo de oración, de ayuno y oración, y tiempo después vino y me dijo, pastor, gloria a Dios, ya no tengo cáncer en la matriz. Y era una muchacha que los médicos le dijeron que nunca iba a poder tener hijos. Bueno, hace poquito vi que subió la foto ahí, pastora, y te mando la foto de mi hija, tiene 2 meses de nacida. Y este tipo de cosas que ocurren, que son sobrenaturales, deberían de estimular la fe del pueblo de Dios, de la audiencia, de los que nos oyen, de manera que podamos entender que tenemos un Dios tan poderoso, tan maravilloso, un Salvador, que en realidad la Biblia dice en Isaías que sobre Él fueron puestas todas nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Porque fíjense qué curioso que yo pienso que mientras no tengamos problemas de ningún tipo, la fe de mucho pueblo va para arriba y para arriba, pero cuando se vienen los problemas, muchos tambalean y muchos se apartan de la gracia de Dios, porque los problemas tienen esa peculiaridad de causar desánimo en el corazón de la iglesia, desánimo en cualquier creyente. Todos nosotros en diferentes etapas de la vida pasamos circunstancias de pruebas y luchas. Pero qué maravilloso ver que Dios sigue obrando, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de esta noche, ¿verdad? Caminando sobre las olas. Yo pensé en este tema, dije yo que lo importante de la lectura de hoy es que nos enseña cómo podemos superar nuestras limitaciones. Porque cuando Jesús se apareció a los discípulos, la barca, dice en Mateo 14, 24, dice, y la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice que Mateo 14, 24, ellos estaban navegando en medio de la noche, en medio de la oscuridad, con el viento en contra la marea alta, golpeando la barca. Las cosas no pintaban muy bien, navegando contra corriente. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a eso? Sí. Navegar contra corriente. Y es por cuestiones, no sabemos por qué, pero las enfermedades pasan en la noche, pastor. ¿En la noche? En la noche, cuando viene el dolor de muela en la noche, viene la enfermedad en la noche y esa noche se hace más larga que cualquier otra noche, ¿no? Sí. Y una de las cosas que marítimamente se conoce, por los que conocen esto, los marineros, ¿verdad? Los marinos, es que en medio del mar, pastor, es donde más se levantan las olas, las olas más grandes en medio del mar es donde la tormenta, por eso se dice, estás en el ojo del huracán, siempre está en medio del mar.
Sí. Es donde se frasca lo más terrible para un marinero, que te agarre una tormenta en medio del mar. Por eso cuando se anuncia de que va a haber una tormenta, ellos lo que primero empiezan es tirar para la orilla, porque saben que es muy difícil sobrevivir en medio del mar. Espiritualmente, se lo aplicamos en nuestra vida. Ahí a veces es cuando una de lo que dice la palabra de Dios, que estaban ellos ya tirando la toalla, ya clamando, ya llorando, como dice uno, ¿no? Ya estaban llorando, ya estaban viendo que la barca se movía, era aventada, llevada, estaba descontrolada, ellos no podían controlar la situación. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros no podemos controlar la situación, cuando nuestras limitaciones ya llegaron, hasta ahí llegamos, ya no podemos hacer más, dice ahí la palabra entonces que Jesús llegó hacia ellos, ¿no? Sí. Cuando nosotros estamos en esa situación que ya no podemos más, Jesús llega siempre. Y hemos aprendido a tener esa fe de que Jesús no llega antes ni llega después. Llega justo cuando nosotros lo necesitamos. Cuando realmente que no vemos como dice el final del túnel, Jesús llega. Siempre va a estar Él. Y una de las cosas, estaba yo viendo Romanos y hablando sobre Abraham, dice que Romanos 4, del 18 al 25, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, y conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Él al cuidar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, en la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe desde la gloria a Dios, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue confiada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que estamos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Lo que aquí veo, lo que la palabra nos dice, pastor, que se nos ha dado la palabra, ¿verdad? Y nuestra fe puesta en Cristo Jesús, para que todas las promesas que están aquí, nosotros podamos tomarlas y veamos que nosotros en Cristo Jesús podemos vencer nuestras limitaciones, ¿no? Pues se le da la promesa a Abraham que iba a ser padre de naciones, pero se le da la promesa de un hijo. Él humanamente, limitadamente, ya no podía ser padre, primeramente él, y después su esposa, que era estéril, y aparte de edad avanzada, no podía, humanamente no podía, tenía esa limitación. Pero él creyó, dice esperanza contra esperanza, creyó en la fe puesta en el Señor Jesús, que esas limitaciones no iban a evitar que se cumplan las promesas que Dios le había dado. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, cuando nosotros creemos en su palabra y que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, no hay ninguna limitación que nosotros nos pongamos, sino que Él va a romper todas nuestras limitaciones y nos va a sacar siempre adelante. Yo tengo preguntas, pastor. Lo voy a bombardear con preguntas. Porque, volviendo a lo de la barca, la fe de Abraham, que fue puesta a prueba aquí, esperanza contra esperanza, habla de que la esperanza de Abraham, si él hubiera puesto esperanza en su persona por la edad que él tenía, ya no tenía la esperanza de procrear. Así es. Aquí. Su esperanza ya no era suficiente, entonces tuvo que usar no la esperanza en sus fuerzas, sino la esperanza en la promesa de Dios. Así es. Y cuando los discípulos están en la barca,
que acaban de vivir una etapa donde han habido milagros y se les viene esta tormenta encima. Y dice el verso 25 de Mateo 14, que a la cuarta vigilia de la noche, esto es como a las 3 de la madrugada, Jesús se les apareció caminando sobre el agua, andando sobre el mar. Y los discípulos, cuando lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues me voy a detener ahí un poquito, porque dice que Jesús le dio la orden a Pedro, ven, bajo la autoridad y bajo la promesa del cuidado de Dios y bajo la promesa de Jesucristo de estar al cuidado de Pedro en lo sobrenatural. Estamos hablando en lo sobrenatural porque humanamente es imposible caminar sobre el agua. Así es. O sí se puede, pastor, No. a menos que usemos alguna prótesis especial, ¿verdad? Pero si hablamos desde el contexto humano, que en esta naturaleza humana que usted y yo vivimos, la audiencia vive en sus casas, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que realmente están fuera de nuestras posibilidades. Y por eso la esperanza que dice esperanza contra esperanza, deja de ser la esperanza de mis fuerzas y de mis posibilidades para poner mi esperanza en el poder y la soberanía de Dios sobre mi vida. Pero la pregunta es esta, ahí le va. ¿Por qué Jesús no le pidió al mar que se calmara en vez de decirle a Pedro que caminara? Porque iba a permitir que Pedro experimentara lo sobrenatural en medio de la tormenta. Así como estaba la tormenta, iba a experimentar eso sobrenatural, porque al obedecer la voz de Dios, a obedecer al Señor, vamos a hacer cosas sobrenaturales. Vamos a movernos sobre las cosas naturales y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que estamos justamente con Jesucristo sentados en lugares celestiales, donde se mueve lo espiritual, se mueve lo sobrenatural, estando aquí en la tierra. Perdonen, pastor, le voy a preguntar, pero usted sabe que cuando estamos pasando grandes problemas y nos estamos ahogando y todo esto, no alcanzamos a ver lo sobrenatural. Vivimos en aflicción de la carne. Pero vemos lo sobrenatural cuando obedecemos, cuando creemos. ¿Verdad? Porque si no creemos, no vamos. Hay muchas personas que oran sin fe o su creencia no está puesta en el Señor. No, tiene que estar puesta en el Señor y creer en la palabra, creer que él, cuando le da la orden del Señor de que Él caminará, que en medio de la tormenta, porque si hubiera calmado la tormenta y vamos a decir, la tormenta es el problema. Si el Señor te quita el problema y te dice camina, pues es más fácil caminar. Pero no, en medio de la tormenta, en medio de que se está el barco hundiendo, le dijo, ven, no temas, estoy contigo. Entonces, cuando él creyó y obedeció y sintió la fortaleza del Señor y sabía que era el Señor, él no tuvo de una forma de dudar, sino se caminó sobre el agua. Dice aquí que en el verso 29 que Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y en el verso 30 vuelve a decir esto, pero el fuerte viento que se vino un fuerte viento y tuvo miedo, dice aquí. Ok, tuvo miedo, lo voy a apuntar porque lo voy a bombardear con preguntas. ¿Por qué? Porque en esta noche tenemos audiencia que tiene miedo. Tenemos audiencia que está pasando problemas, que está pasando situaciones con los problemas migratorios, con las redadas que están pasando en este momento, gente que le han diagnosticado una enfermedad terminal, gente que tal vez está en coma en el hospital, que se está muriendo un familiar, gente que tiene hijos que se acaban de ir de la casa y que no saben dónde están sus hijos, que se han desaparecido. Y cuando venimos a la palabra vemos que Jesús tiene control sobre todas estas situaciones, pero nosotros tenemos que caminar poniendo nuestra fe y confianza en Él más que nuestras posibilidades. Porque yo me he fijado en esto, por ejemplo, si a un muchacho lo agarran y lo meten al bote, rápido van los papás y pagan la fianza, ¿verdad? Antes de buscar el rostro de Dios, pagan la fianza. Pero cuando la gente no tiene para la fianza, entonces buscan el rostro de Dios. Entonces buscan el rostro de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar a Dios por último? Sino más bien caer en la gracia de Dios, en las manos de Dios y buscar el rostro de Dios
y obedecer sus mandamientos. Por supuesto, si el muchacho lo metieron al bote por andar haciendo algo indebido, va a pagar las consecuencias. Bueno, pero voy a volver al punto aquí. El punto es este. Cuando empezó la travesía en el mar, ellos estuvieron en un mar lleno de turbulencia, lleno de olas altas, nadando contra la marea. Luego Pedro se baja de la barca, empieza a caminar. Oye, que Jesús le dice, ven, camina hacia mí, y empieza a caminar, que es lo que hacemos todos nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor, y qué maravilloso, y el primer amor ese que se experimenta, y que somos capaces de ir hasta la casa presidencial y evangelizar al presidente, ¿verdad? Mientras que no haya problemas. Mientras que no haya problemas. Pero de repente, como dice el verso bíblico aquí, que el viento era muy fuerte, y tuvo miedo. Y si le pasó a Pedro, me va a pasar a mí también, hermano, la verdad, o le va a pasar a la gente. Entonces, ¿qué representan los miedos y las olas altas en la vida cotidiana de la audiencia? Lo que pasa con Pedro, mientras que él tuvo su mirada puesta en Jesucristo, caminó sobre el agua. ¿Qué pasa? Viene el viento y Pedro quita la mirada del Señor. Entonces, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, entonces es fácil que el problema o la situación nos atemorice. Primeramente, porque el miedo no es de Dios, ¿verdad? Dios nosotros nos ha dado un espíritu de temor, sino es un espíritu de valentía. Mientras ponemos la mirada en Cristo Jesús, vamos a caminar y vamos a lograr todo lo que Él nos ha dado. El quitar la mirada del Señor y querer ponerla y mirarlo en el problema, mirar en la situación, mirar en las cosas que están pasando, entonces nos va a dar miedo. Pero mientras que nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesucristo, vamos a caminar sobre ese problema, sobre el mar, sobre las turbulentas, sobre todas las situaciones que van a venir a nuestras vidas. Pero poniendo nuestra mirada en Él, nuestra fe va a estar puesta en Él, no en mis fuerzas, no en lo que yo pueda hacer. Entonces no voy a tener miedo si tengo mi mirada en Cristo Jesús. Constantemente oigo una hermana que me dice, pastor, yo tengo miedo porque yo veo malos espíritus, y le digo, hermana, Dios no le ha dado espíritu de cobardía ni de miedo, ¿verdad? La Biblia dice claramente que Él nos ha dado valor, amor, dominio propio. El miedo no proviene de Dios. No. Entonces, podemos decir entonces aquí que Pedro, por estarle poniendo atención a las olas y al viento, quitó su mirada del Señor. Quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que pasa con nosotros. Y es lo que pasa, exactamente, eso es lo que él iba a decir. Entonces, la gente empieza a caminar en el Evangelio, empieza a ir al culto, y la mayoría de nosotros, como oímos mucho la propaganda a veces de la radio, esa propaganda que salía antes, hoy ya casi no se oye, venga Cristo, pare de sufrir, ¿verdad? Y la gente se le pegó el eslogan de pare de sufrir, y resulta que algunos me decían, pastor, está yendo como en feria, venía para la iglesia y me paró la patrulla y me dieron ticket, y empieza a tener una serie de luchas y de pruebas que antes no le pasaban, que aún hasta para congregarse, hermano, para ir al culto, tienen tanto tropiezo que les cuesta tanto llegar a la reunión. Y algunos me dicen, yo antes no tenía este tipo de luchas. Bueno, si antes no las tenías porque no ibas a la iglesia, porque no te congregabas, pero ahora estás en Cristo. Ay, entonces yo pensé que ahora estando en Cristo ya no iba a tener problemas. No, los problemas, entonces retomemos esto, los problemas serían parte del programa para ver la gloria de Dios. Es que cuando no andamos sin Cristo no tenemos lucha, estamos derrotados, porque somos manipulados y somos llevados por lo que el enemigo quiere. Cuando venimos a Cristo Jesús, ahora sí van a empezar las luchas, ¿verdad? Porque vamos a dejar lo que hacíamos de antes y el enemigo no va a estar muy tranquilo. Entonces va a venir a traernos todo tipo de problemas y situaciones, entonces va a empezar la lucha. Entonces nosotros cuando más nos tenemos que aferrar y ponernos tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual, estamos en una lucha, y que siempre hemos hablado aquí que es la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Y cuando andamos fuera de los caminos del Señor, andamos completamente en la carne. No puedo andar en el Espíritu, porque ya cuando vienes a Cristo Jesús, ya somos una nueva criatura, nacimos espiritualmente, y como nueva criatura tenemos que aprender a caminar, aprender a cómo defendernos, aprender todo lo que necesitamos para pelear esta guerra. Y que esta guerra no es todos los días tenemos esta guerra. Y el enemigo está ahí, y el Señor está de nuestro lado.
Entonces, cuando nosotros empezó la lucha, hasta que el Señor venga o Él nos lleve a su presencia. Pero la idea errada del pueblo es de que no vamos a tener problemas si Dios está de nuestro lado. O sea, siempre vamos a tener problemas. Siempre. Sí, dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Ajá. Es la victoria que tenemos son las aflicciones, que el Señor ha vencido al mundo. Y con eso somos más que vencedores, ¿no? Sí. Debe haber convicción en el corazón nuestro de que Dios está a cargo de la situación, y aunque nosotros veamos que la tormenta es fuerte, continuar poniendo la mirada en Cristo para no menguar en nuestro ánimo y no tener miedo de lo que pueda pasar, ¿verdad? Le cuento, no sé si la vez pasada le mencioné esto, dos situaciones que yo he visto donde yo he visto gente que está pasando problemas muy difíciles y se mantienen en una actitud de victoria. Una de ellas fue de un hermano que me escribió desde una cárcel de Phoenix, Arizona. El hermano metió su aplicación para ciudadanía y se le había olvidado que hacía como 20 y tantos años atrás le dieron 3 tickets de manejar tomado, cuando no era cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando metió su aplicación de ciudadanía, en vez de llegarle la cita, le llegó la migración a las 3 de la mañana a su casa. Y me escribió desde la cárcel. Él estuvo un año en la iglesia y era un hombre ya mayor, de 50 y tantos años. Y cuando yo vi que decía Prisión Federal de Inmigración, Phoenix, Arizona, y vi el nombre del hermano, yo me asusté, ¿verdad? Yo dije, este hermano ha de estar afligidísimo dentro de la cárcel. Y me decía, en su carta, me decía, pastor, le escribo para darle testimonio de que me contó la historia, metí mi aplicación de ciudadanía, se me olvidó que tenía 3 tickets de un driver, me metieron preso y ahora estoy aquí esperando que me deporten. Dijo, esperé la cita con el juez, me dejaron 6 meses en la prisión y ya me dijeron que voy deportado. Dice, pero no le llamo para quejarme, le dice, llamo para decirle que estoy bendecido, estoy en victoria, aquí dice en la prisión. Durante estos meses, me dice, he podido testificarle a 300 personas. Aleluya. Y le aviso que hemos ganado para el reino de Dios 300 almas dentro de la prisión. Y dice, y doy gloria a Dios porque me metieron al bote. Y voy contento para mi país. Y cuando uno está tiernito en el evangelio, uno dice, yo empezaba a pastorear la iglesia, ese tipo de cosas me edificaba. Yo decía, ¿cómo un hermano que está pasando una prueba así de difícil se está regocijando en Dios que tuvo la oportunidad de predicarle a 300 almas dentro de la prisión? Y luego me dice, y si el diablo cree que ya me venció, está equivocado. Voy de regreso a mi país, deportado como sea, pero a abrir obra en mi país. Gloria a Dios. Y entonces le damos vuelta a la dinámica esa de que la gente anda cabizbaja o en derrota, sin darse cuenta que tenemos un Dios poderoso. Así es. Que cambia nuestro lamento en baile, que quita nuestro manto de luto y pone manto de alegría en nosotros. Sí. ¿Cómo ve, pastor? Sí, por eso me gusta mucho lo que dice Jeremías 29:11, pastor. Dice, ajá, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis presentaréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Tal vez estando aquí afuera, tal vez ninguna alma ganó, sí, ¿no? Sí. Entonces en esa situación dice, el pensamiento de Dios para nosotros nunca va a ser un pensamiento de mal, ni va a ser algo para que nosotros, para lastimarnos, sino son de bien y de un fin que esperamos, que va a ser un fin glorioso, como está diciendo. Aunque él se vaya deportado a su país, iba con un fin glorioso, porque iba impulsado, ve lo que Dios hizo, porque no lo hizo él, ¿no? No. Sino que Dios hizo, Dios lo usó. Había 300 personas ahí que necesitaban a Cristo Jesús, o tal vez más, pero 300 fueron las que aceptaron a Cristo Jesús. Y ya cuando vaya a la presencia de Dios, vaya un remanente de 300 personas ya en sus manos, cuando tal vez hubiera ido vacío.
Entonces, cuando dice, y entonces me buscaréis, porque en ese momento clamó a Dios, lo buscó y lo halló, ¿no? Lo halló en la forma, entonces, y Dios le respondió y Dios le hizo entender cuál era la razón por qué él permitió eso. No fue que tal vez a él se le haya olvidado, no es porque hizo mal los papeles. Entendemos que cuando estamos en las manos de Dios, todo obra para bien para nosotros. Dios tenía un plan, un propósito. Exactamente. Entonces dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Nunca podemos nosotros razonar a Dios o decir es que tú no sabes o por qué haces esto. Nunca podemos nosotros quejarnos o decirle a Dios estás mal, porque todo lo que Él hace es perfecto, ¿no? Sí. Y por eso dice mis pensamientos, nosotros pensamientos, porque el pensamiento de Dios es espiritual. Si nuestro pensamiento no está espiritual, no vamos a poder alcanzar ese entendimiento espiritual, porque no lo vamos a poder alcanzar. Pero cuando nosotros estamos conectados con el Señor, cuando nosotros estamos en ese nivel espiritual que requiere, le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos pase. Sí. Usted mencionó algo antes que es interesante. Si Pedro no hubiera empezado a dejarse influenciar por las olas, por el miedo, por el viento, y no hubiera quitado la vista de Jesús, él hubiera podido continuar caminando sobre el agua, como Jesús se lo había ordenado. Y por cierto, que si lo aplicamos a la vida nuestra, a la vida cotidiana, vamos a entender de que mantener nuestra mirada en Cristo Jesús nos va a permitir avanzar en victoria. Pero cuando quitamos la mirada, lo que suele pasar a veces, pastor, y a mí me pasó algunas veces que me tocó predicar algunas veces y cuando terminó la prédica vino una hermana y me dijo, pastor, yo me voy de la iglesia. Y le digo, ¿por qué, hermano? Me fue de tropiezo la prédica. Y le digo, bueno, hermana, todo me lo tiró a mí. Una cosa que uno aprende cuando predica es de que no se puede retractar uno de la palabra predicada, porque como no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Amén. No se puede retractar no le puede decir, hermanita, lo siento mucho porque prediqué de esto, si la lastimé, ¿verdad? Porque la hermana no asimiló que era la palabra de Dios, sino que pensó que era la palabra del hombre. Y entonces ella estaba mirando al pastor, pero no estaba viendo a Jesucristo a través de la palabra, sino que estaba pensando que el pastor le estaba predicando a ella. Y tenía yo ese problema con mi propia madre, que llegaba de vez en cuando a la iglesia como paracaidista y siempre salía peleando conmigo. Me decía, por eso no me gusta venir a la iglesia, porque siempre me tirás a mí. Y yo le decía, mamá, yo no preparo el tema por sabiendo que usted va a llegar, yo no sé cuándo usted va a llegar. Pero mucha gente deja de congregarse a veces porque de repente estaba viendo a Jesús y empezó a ver a los lados y empezó a ver al diácono y de repente vino algo, ¡pum!, y se cayó y se empezó a hundir. Y a veces vienen problemas a la familia, hermano, problemas graves a la familia. Dice aquí que Pedro dijo, Señor, comenzó a hundirse y empezó a gritar, dice, dio voces. Cuando dice dio voces, aquí está diciendo, Señor, sálvame, ¿verdad? Y ya angustiado porque se está hundiendo. Y al momento Jesús extendió la mano, como siempre lo hace con nosotros en los tiempos de angustia. Por eso es que es importante esta noche. Yo venía pensando en un hermano especialmente, yo no sé si le pasó lo mismo a ustedes, venimos en el mismo sentir, que con esas noticias que le dan los médicos a los hermanos, que de las enfermedades, que ya estás grave, que estás aquí, que estás allá, y lo bombardean los médicos, tienes cáncer, te vas a morir, y uno viene y empieza a gritar y le dice, Señor, sálvame que me hundo, y aquí está Jesús extendiendo la mano, agarrándolo, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque es importante entender, hermano, que Dios nunca nos va a dejar solos. Por muy fuertes que estén las olas, por muy fuerte que esté la tormenta, por muy graves que sean las desgracias que nos están pasando, Dios nunca te va a desamparar, Dios nunca te va a dejar solo. Dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin.
¿Qué le parece, pastor? Sí, es que por eso es importante que siempre tengamos la palabra, ¿no? Lo que dice Mateo 11:28, venid a mí todo el que está cansado y trabajado. En esos momentos que pasan esas situaciones, humanamente nos cansamos, ¿no? Nos desesperamos, pero el Señor dice, venid a mí, estás cansado, estás trabajado, esta noticia te ha caído, aquí te ha quedado, vení a mí. Y no irte a aislarte y quejarte y empezar a caer la duda, la falta de esperanza, la duda, porque es una de las armas, uno de los dardos que el enemigo trabaja, porque la duda empieza a debilitar tu fe. Sí. Entonces, cuando yo vengo al Señor y el Señor empieza lo que dice Isaías 40, ¿no? Que el 29-31, que le da fuerzas al cansado, lo levanta como el águila, ¿no? Y me gusta, y lo voy a leer del 29 al 31, dice la palabra del Señor así. 40, 29 al 31. Sí. Isaías 40, 29 al 31. Sí, Isaías 20. Dice, Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas ni el que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Seguiremos corriendo, seguiremos caminando, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el Señor, ¿verdad? Y no se va a cansar, no se va a fatigar. Dice, los que esperan en Jehová, ¿verdad? Los que esperan en Él, los que creen en nuestra fuerza, cuando nosotros sentimos que nos faltan las fuerzas, hay que correr a Él. Que nuestra fe no decaiga, sino que en medio de la situación, en medio del caos, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del problema, nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Porque cuando habla de fe, siempre termina la palabra diciendo la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, en nada más que en Cristo Jesús. La palabra no registra ten fe en otra cosa, o ten fe en ten fe en los ángeles, ten fe en... No, la fe en Cristo Jesús. El actor y consolador de esa fe es el que nos va a levantar. Cuando mi oración va dirigida hacia Él, cuando mi confianza está puesta en Él, cuando mi esperanza está puesta en Jesucristo, Él va a obrar a mi favor. Porque yo lo estoy honrando con mi fe y Él va a honrar mi fe que he puesto en Él. Isaías es 40, 29 al 31. Sí. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Maravilloso, Amén. maravilloso. Entonces, para las personas que nos están viendo en este momento, es lo mejor que podemos tener es tomar esta palabra y creer en las promesas. Y que nuestra fe va a ver, si que nuestra fe empieza a decaer, dice ahí que multiplicará. El que no tiene le dará, y el que tiene todavía se lo va a multiplicar, ¿no? Nunca nosotros vamos a venir al Señor sin tener respuesta. Siempre el Señor nos va a dar la respuesta y nos va a socorrer en el momento necesario, en el momento oportuno. El Señor dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Sí. De Él nada más viene nuestra ayuda. Y confiar en Él, confiar plenamente en Él. No dejemos que nos vaya agobiando el problema, no quitemos la mirada de Cristo Jesús, no dejemos de creer en sus promesas, porque esas promesas son para nosotros, en Cristo Jesús. Y todas esas promesas las recibimos, porque fueron elaboradas especialmente para nosotros a través de Él. Fíjese, hermano, que usted se acuerda, bueno, usted que me conoce, no me conoce mucho tiempo, en realidad poco tiempo, 5 años ya, ¿verdad? 5 años. Sí. Pues hace 5 años, después de aquella campaña de 28, 29 y 30 de abril, que se me ocurrió irme a comer el domingo después de la campaña, y que me intoxiqué con aquella comida, pues
Pues yo no sabía de que llegué grave al hospital y el doctor me dijo, vienes gravísimo, gravísimo, pero no me dijo, ¿verdad? No me leyó la cartilla completamente, me dijo, mi amigo, usted viene grave, me dijo, lo vamos a internar inmediatamente, pero de ahí luego después alcancé a oír que empezó a decir a la familia tiene una semana de vida. ¿Okay? Una semana de vida, sus hígados, su hígado ya no trabaja, sus riñones no trabajan, páncreas, vesícula, aparato digestivo, y leyó la cartilla, dejado de trabajar. Colapsaron por una infección de alimentos, mal atendida. Y usted me creerá que yo estaba en el hospital y yo nunca sentí espíritu de muerte allí, y la gente llegaba y quizás sí se asustaban porque ya me miraban puro cadáver, ¿verdad? Y después que me tomé una foto me di cuenta que ya solo quedaba el hueso. Ahorita ya recuperé las libras que traía de perdidas. Ahí cuando estaba en el Garfield Hospital. En el Garfield Hospital. Parecía refugiado del campo de concentración nazi, ¿verdad? De aquellos judíos que salieron del puro hueso. Y de una vez me dijeron, tu hígado ya no sirve. Hace como un mes me dijo la doctora, mi amigo, felicidades, su hígado está bien. Está malo de la cabeza, me dijo, pero su hígado... sí trabaja. Ahora me río de eso, pero... y nunca me he sentido afligido, ni angustiado, ni he tenido miedo de que me voy a morir, ni nada. He estado contento con Dios, le he dicho, Dios mío, si a ti te place llevarme ya, estoy preparado, y si me vas a dar más días, déjame servirte un poquito más. Y a veces me faltan fuerzas, ¿verdad? Pero todavía estoy recuperándome. ¿Okay? A lo que voy es esto, que se me vinieron una serie de eventos en mi vida familiar, que si yo, en mi salud, que si yo le hubiera hecho caso al médico, de la pura tristeza, ya me hubiera muerto. Sí, sí, sí. Y con todos los exámenes que me han hecho, hermano, me estaba contando mi hermano Marcos, por ejemplo, que fue al hospital y le hicieron muchos análisis. Esto, le digo, todo eso ya lo pasé yo. Sí. Biopsias, esto y lo otro. Le digo, hermano, adelante, Dios nunca te va a dejar solo. Amén. Como sí, no me ha dejado solo a mí en tiempos de angustia, de crisis, y como no te va a dejar solo a ti, amado hermano, que nos estás oyendo. Cuento esto porque no estamos hablando de teorías, sino de experiencias vividas. Que Dios nos ha llevado, cuando el enemigo nos dice, estás derrotado, estás acabado, ya no puede, Dios nos lleva de victoria en victoria, en victoria, pero en el hueco de su mano. Amén. En el hueco de su mano. Pastor, eso es maravilloso, eso es lindo. Por eso es cuando a veces me pregunta el hermano, me dice, hermano, ¿y cómo le hace para mantenerse? Le dice así, victorioso. Le digo, porque no estoy confiando. Ahí es donde aplica, no estoy poniendo esperanza sobre esperanza, como la puso Abraham. Ya no estoy confiando en mi fuerza, sino en lo que Dios está haciendo en mi vida. Este pobre, dijo Jacob, me llamo Jacob, y Dios le dijo Jesurún, ¿verdad? Este pobre gusano, Dios tuvo compasión de mí. Me extendió vida. Hasta el día de hoy ya me extendió 5 años. 5 años que usted me ha aguantado ahí, pastor. Y también a la audiencia, ¿qué problemas estarás pasando? Que Dios te está llevando de victoria en victoria. Cuando dice que cuando Jesús agarró la mano de Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque en esos momentos de prueba, en esos momentos en que los diagnósticos médicos son negativos, en esos momentos en que a veces se nos muere un familiar, en esos momentos en que tenemos un hijo tal vez en coma, hermano, o esa mujer que estaba confiando que su esposo se fue a trabajar en la mañana y ya no regresó porque lo detuvo migración y se trastorna toda la vida del hogar. Jesús está en control. Jesús está en control, hermano. Por muy alta que sea la ola, la tormenta, Jesús está en control de las situaciones. Así es. Ayúdeme, pastor, ¿qué piensa? Pues realmente me gusta cuando yo leo la palabra del Señor y encuentro la palabra del Señor, la fortaleza que necesito, que a todos nos llega, ¿no? A veces nos va a alcanzar en este mundo problemático, en situaciones nos va a alcanzar, pero he aprendido
y confiar en el Señor y poner mi vida en sus manos. Y leyendo a Jeremías 17, 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa cómo venga, si hay calor, si hay frío, si hay tormenta, si hay terremoto, el que tiene confianza en el Señor, sus raíces, ¿no? Las raíces van a estar fundadas en Él, con las corrientes de las aguas del Espíritu Santo. Aunque la tormenta sea muy fuerte. Aunque venga, mi confianza está puesta en el actual y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, y dará fruto, ¿no? Siempre va un fruto de agradecimiento, un fruto de alabanza, un fruto de adoración, no de queja. Sino decirle: gracias, Señor, estoy pasando por esto, gracias, Señor. Sí. Te doy gracias y tú sabrás por qué lo estoy pasando, como vos a veces he dicho, no le pido a Dios que me quite la tormenta, sino que me dé fuerzas para pasar la tormenta. Sí. Porque sin lugar a duda va a venir otra tormenta, pero ya no me va a agarrar sin fuerzas, sino ya tengo las fuerzas que Dios me dio, y cuando venga la tormenta me agarran con fuerzas y Dios va a dar más fuerzas, porque la lucha será siempre, siempre. Pero cuando nos digo, Señor, dame las fuerzas para pasar esta tormenta, la tormenta se va a ir, por las fuerzas que Dios me dio se van a quedar conmigo. Y ahí vamos a estar siempre en la lucha. Hace 30 años pasé una prueba muy difícil y me regalaron un cassette y de ahí salió una alabanza que hasta el día de hoy no se borra de mi mente. Dice: Él te ayudará cuando ya todo se desvanezca, cuando llegues al fin de tu existir, cuando sientas que la fuerza ya no te alcanza, Él te ayudará. Él nunca te dejará. No. Y a través de los años hemos aprendido a saborear esa promesa, hermano, de que en las peores circunstancias que hemos vivido, de diferente tipo, puede ser que las situaciones sean económicas, espirituales, de salud, familiares, pero sobre todas esas circunstancias Dios tiene control. Somos más que vencedores, como dice Romanos 8:37. Sí. ¿No? Y yo pienso que el apóstol Pablo, que me inspira en eso, dice que cuando lo golpearon, lo fueron a tirar al basurero como muerto, regresaba al siguiente día a predicar, porque lo azotaron por andar predicando. Sí. Y él escribió: puedo estar derribado, pero no derrotado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay momentos en que hay circunstancias de la vida en que los problemas son tan fuertes, tan graves, de salud, económica, familiares, las que sean, y tenemos miedo y tenemos dudas, pero cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que Jesús le extendió la mano a Pedro y también te la va a extender a ti, al que está pasando situaciones en su hogar, de salud, familiares. Si tú pones la mirada en Cristo, si pones tu confianza en el hombre, te vas a sentir defraudado. Por eso a veces ni en el liderazgo se puede poner la confianza. Uh-huh. La mirada debe estar puesta en Jesús, porque Jesús nunca te va a defraudar. Yo quisiera esta noche, hermano, que nos ayude. Yo siento carga por orar, hermano. Yo siento que hay mucha necesidad en medio de la audiencia, los que están, y a traer este tema, desde que lo pensé, yo no sabía qué tan profundo iba a ser para personas que específicamente están pasando una necesidad grave, que han recibido muy malas noticias, pero esta noche hemos traído las buenas nuevas, amén, las buenas noticias de las promesas de Jesús para la vida nuestra. Pastor. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor y recuerda que el Señor Él te ayuda con tus limitaciones. Cuando tú piensas que llegas ahí, dice Dios: no, hay mucho más adelante, porque Él toma, cuando llegas tú a tus limitaciones, cuando Él toma el camino amén. A seguir. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos, en tu presencia, en toda la gracia, a toda persona que está atravesando una situación, Señor, en estos momentos, sea de enfermedad, Señor, de falta de trabajo, Señor, de cualquier problema legal, bendito Dios, familiar, Padre Santo, Señor, de dolor, de falta de fe.
bendito Dios, de falta esperanza, Señor amado, en duda, Señor Padre Santo, Dios, que tú en esta noche, Señor, refuerces, Señor, bendito Dios, su fe, que hagas brillar la esperanza, Señor, que resplandezca tu rostro sobre cada uno de ellos, de nosotros, Padre, que te necesitamos, y que siempre pongamos nuestra mirada en ti, Señor, no en la situación, sino en ti, Señor Padre Santo. Tú eres que es el sol de justicia y que alumbra, Señor, a todo, Señor, ser que confía en ti, que tú nos das fuerzas, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra salud, bendito Dios, tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, tú eres, Señor, que levanta nuestra cabeza, Padre. Y en esta noche, en el nombre precioso de Jesucristo, por la dirección del Espíritu Santo, yo le hablo al Espíritu a cada persona que está viendo este programa y que necesita esa fuerza, que necesita ese toque tuyo, Señor amado, con una pizquicia de tu gloria, Señor, tócalo, Padre Santo, que sienta tu abrazo, que sienta tu fortaleza, que sienta, Padre Santo, que tú estás ahí con él, bendito Dios, y que aprenda, enséñale a confiar en ti, en toda circunstancia, en todo momento, Padre Santo, y a ti daremos siempre la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, como testigo al Espíritu Santo lo declaramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. También termino con esta palabra, dice que cuando Jesús subió en la barca se calmó el viento. Aleluya. Acuérdate, hermano, antes de que nos vayamos, permite que el Señor suba a la barca de tu vida, o sube tú a la barca de Jesús, ¿verdad? Y déjalo que controle tu vida, y entonces habrá paz. Verdaderamente vendrá la paz a tu corazón. Que Dios te bendiga en esta noche. Si ocupas oración, en pantalla está el número telefónico donde puedes llamar y ahí va a estar un hermano atento a contestar tu llamada. Saludos al hermano José, ¿verdad? Esta noche. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la hermosa presencia de su Santo Espíritu reposen sobre vuestras vidas. Amén. Oh, yeah.